el corazón partido en el pecho, la maleta en una mano. Sobre la cabeza, sombrero de paja, vestido oscuro. Así llegó. Nadie vivía ya en el rancho. La casa parecía caerse en cualquier momento. Las hierbas se habían tragado el patio entero, y de criaturas vivas solo la recibieron 3 gallinas, sueltas sobre la tierra, buscando comida entre el polvo, como si para ellas el mundo no hubiera cambiado nunca. Su familia le dijo que ya no tenía lugar entre ellos. Por eso ella fue al único lugar que le quedaba. Y fue ahí, mi gente, donde todo empezó otra vez. Si alguna vez usted sintió que se quedaba sin nada en la mano, sin saber si iba a aguantar, quédese hasta que acabe lo que les voy a contar, porque lo que esta mujer hizo con lo poco que tenía se le va a quedar pegado en el pecho mucho después de apagar el teléfono. ¿Ni usted cree que a veces Dios deja algo en silencio para quien la familia de sangre no supo querer? Deje su like ahora. Suscríbase aquí, a Cuentos de Otros Tiempos. Active la campanita para no perderse ninguna palabra de lo que voy a contar, y cuénteme en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escucha esta tarde. Vamos a empezar. En los pueblos del campo, en otros tiempos, cosas como esas se contaban entre arroyos y caminos de tierra roja. Ermelinda llegó con 48 años, una sola maleta y nada más en la mano. Bajó del autobús ahí donde el camino se abría hacia el rancho. El hombre que llevaba el autobús no era de muchas palabras. Sombrero desteñido por el sol, una canción que se escuchaba muy bajo, y en las casi 2 horas de camino no le había preguntado nada. Ella se quedó parada, mirando al autobús desaparecer adentro del polvo rojo, y entonces llegó el silencio. Uno de los silencios que pesan primero sobre los hombros y después, despacio, le bajan a uno hasta los pies. De un lado y del otro del camino, las hierbas habían crecido altas y cerradas, como si el mundo quisiera borrar de su memoria aquel lugar. Ermelinda se acomodó el sombrero. Por un instante sostuvo la maleta con las 2 manos, para que pesara menos, y empezó a caminar. Con los años había aprendido una cosa, que esperar antes de dar el primer paso jamás hacía el camino más corto. Y eso lo había aprendido del modo más duro, hacía 3 semanas, en la sala de la casa del hermano mayor. Petronila, la mujer del hermano mayor, había puesto cada palabra con cuidado. Hablaba con la voz de quien no quiere ser dura, pero por dentro lo era. Lo que dijo Petronila fue lo siguiente: que la casa ya no daba para más, que los hijos crecían, que necesitaban más lugar para ellos, que una mujer que acababa de perder al esposo todavía podía sola, que Ermelinda era fuerte, que Ermelinda no necesitaba a nadie. Los hermanos no abrieron la boca, ni uno solo. Estaban todos en silencio sentados a la mesa. A esa mesa había 5 personas, mi gente, 3 hombres y 2 mujeres. Ninguno de ellos le dijo a Ermelinda algo que pesara de verdad. Crescencia era la hermana mayor. Mantenía los ojos clavados en la ventana, como si lo que pasaba ahí no fuera cosa que le tocara. La menor era Lucinda. Tenía los ojos pegados al plato. Con el dedo movía un pedazo de pan invisible, algo que ya no existía sobre el plato. Pero lo que más le dolió a Ermelinda no fueron las palabras de Petronila. Fue lo que sus propias hermanas no dijeron, porque uno espera lo duro de los demás, mi gente. Lo que uno no se espera nunca es otra cosa: el silencio de los que llevan su misma sangre. Ermelinda y Cipriano se habían casado cuando los 2 eran jóvenes. Las familias arreglaron todo. Cipriano era un buen hombre, con el corazón limpio y los bolsillos vacíos. Aunque eran pobres, vivían tranquilos, trabajaban tierras de otros. Nunca pudieron juntar dinero, pero por dentro tenían algo: la calma de quien conoce lo que importa de verdad. A Cipriano se lo llevó una fiebre que nadie supo curar a tiempo. Fue en un tiempo de frío y de mucha lluvia. Ermelinda se quedó con lo puesto, una maleta con lo poco que era suyo dentro, y 17 años de memoria, vividos junto a un hombre que jamás la hizo sentir que era una carga. La casa donde habían vivido todos esos años no era de ellos, era del patrón. En menos de un mes, Ermelinda fue y dio la llave de vuelta. Cuando regresó a la familia de su sangre creyó, como cree quien todavía no descubre cuánta soledad lleva por dentro, que iba a encontrar un lugar para ella. Un cuarto pequeño al fondo, eso sí, una manera para volver a empezar entre la gente que la había visto crecer desde niña. Lo que encontró fueron palabras frías, y puertas que se quedaban a medias, ni cerradas del todo, ni abiertas de verdad. Cada uno de los hermanos había encontrado su propia razón, y Petronila, la mujer del hermano mayor, había encontrado la razón perfecta para todos ellos.
Ermelinda durmió 3 semanas sobre un colchón que no era suyo, en el cuarto que nadie usaba. Después entendió algo. Cuando uno deja su esperanza ahí donde nadie la quiere, lo único que pasa es que uno se abre otra herida con sus propias manos. Pero había una cosa más. Una cosa con la que ninguno de los hermanos había querido quedarse. El rancho que había sido de Severina, una hermana del padre de Ermelinda. Severina llevaba la misma sangre que el padre de Ermelinda. Era la mayor de los dos, una mujer fuerte y sola, que había vivido todos sus años de adulta en aquel pedazo de tierra. Jamás se casó, jamás dijo por qué, jamás le pidió a nadie de la familia que se quedara con ella. Cuando se murió, había pasado los 70. Nadie de su sangre directa esperaba detrás de ella, y lo que dejó parecía muy poco. Una casa chica, hecha de piedra, con las paredes cayéndose por dentro. Un patio que se había tragado el monte. Unos árboles de naranjas, viejos, y un árbol grande de otra fruta, ese que seguía dando lo suyo por su propia cuenta, sin que nadie lo cuidara. Nada que se pareciera a un trabajo organizado. Nada que se pudiera mostrar con la cabeza levantada. Por eso, cuando la noticia llegó, ninguno de los hermanos de Ermelinda lo quiso. Estaba lejos, pedía mucho del cuerpo. El camino para llegar era duro, y entre la gente del pueblo se decía que esa tierra jamás iba a regresar lo que uno le pusiera adentro. El papel del rancho le llegó a Ermelinda por las manos de un hombre viejo. Alguien que sabía de leyes, del pueblo vecino. Aquel hombre conocía el nombre del padre de ella. Sabía cómo encontrar a la familia. La hermana del padre había dejado el rancho al nombre de Ermelinda. Todo escrito, todo registrado en papel, sin explicación, sin haber avisado antes. En aquel momento Ermelinda no había entendido nada. Tampoco entendió después, cuando fue a firmar al lugar donde se firman esas cosas. La mujer que estaba ahí para recibir su firma miró el papel con la cara de quien ya había visto mucho en aquel oficio, pero todavía se quedaba con los ojos abiertos cuando lo que dejaba un muerto era un problema que ninguno de la familia quería tener. Ermelinda dobló el papel en 4. Lo guardó adentro del bolsillo del vestido, contra el pecho, y volvió a la casa del hermano con aquel pedazo de papel como lo único cierto que tenía en este mundo. La noche en que Petronila dijo todo lo que dijo, Ermelinda no contestó una sola palabra. Se fue al cuarto del fondo. Empezó a doblar lo que era suyo, con esa calma de la mujer que ya tomó la decisión antes de darse cuenta de que la había tomado. Otra ropa para cambiarse. Algo para peinarse el pelo, que había sido de su madre. Una tela pequeña con flores cosidas a mano, un regalo de Cipriano del primer año juntos, y el papel del rancho, doblado en 4. Nada más. Toda la vida de una mujer de 48 años cabía adentro de una maleta vieja de cuero. Y todavía sobraba lugar. Antes de que se levantara el sol, antes de que la mujer del hermano mayor bajara a la cocina, Ermelinda dejó el cuarto en orden, el colchón que no era suyo doblado contra la pared. Salió al camino. Se sentó sobre una piedra a esperar. El primer autobús que pasó por ahí se detuvo cuando ella levantó la mano. Era ese mismo hombre del sombrero desteñido del que ya les hablamos antes. Iba hacia el lado del campo y aceptó llevarla por unas monedas y por el silencio que los dos iban a compartir adentro. Y aquí estamos, mi gente. Si lo que les vengo contando hasta aquí ya le tocó algo adentro, si usted sabe de alguna mujer que tuvo que juntar lo poco que era suyo y salir sin que nadie la fuera a buscar al portón, mándele este video. A veces lo que uno necesita escuchar le llega por la mano de otra persona. Y ese gesto suyo, de mandarle el enlace, puede ser justo lo que ella estaba esperando esta semana. De los aquí. A Ermelinda le costó llegar a la casa más de lo que pensaba. La entrada al rancho era larga, los dos lados cerrados de monte. Caminó despacio. La maleta le pesaba más en la mano con cada paso. Cada paso lo daba con cuidado, porque el suelo no era suelo de caminar. Con el otro brazo, el que tenía suelto, tenía que ir empujando las hierbas y todo lo que se le metía en el paso. Mientras caminaba, el sol fue subiendo. Cuando al fondo del patio apareció por fin la casa, el calor ya le pegaba a Ermelinda desde arriba. Se quedó parada, dejó la maleta en el suelo, se quedó ahí mirando, sin prisa, sin nada que se pareciera a una escena. Miraba como mira una mujer hecha al trabajo cuando tiene un trabajo nuevo por delante. Lo que vio primero fue muy duro. Tan duro que no daba para que ella sintiera otra cosa que silencio adentro. Las paredes de piedra seguían en pie, eso sí. Pero por afuera estaban abiertas en pedazos. La superficie ya no parecía pared.
Parecía la piel de un árbol viejo, abriéndose en pedazos. El techo se había hundido en una de las puntas. Por aquel lugar entraba la lluvia y entraba también la luz, las dos en la misma medida. La puerta de madera estaba torcida, lo que la abría y la cerraba estaba comido por el tiempo. Quedaba abierta hacia adentro, como si alguien hubiera entrado con prisa hacía mucho y se hubiera olvidado de regresar a cerrarla. El patio era un mar de hierba alta y monte crecido. Pedazos de la cerca vieja de madera, que ya el tiempo había gastado, todavía trataban de marcar dónde acababa el rancho. Pero el tiempo casi se había llevado entera esa línea. En medio de todo aquello había un árbol grande y viejo. El cuerpo del árbol era grande y grueso. Lo alto del árbol se abría para todos los lados. Se levantaba justo en el centro de aquel lugar abandonado, como si fuera la única cosa que había decidido quedarse ahí. Y como si estuviera cumpliendo esa decisión suya sin ningún trabajo, así como si nada. Del lado izquierdo de la casa estaba el gallinero, hecho con pedazos de madera que no eran iguales unos a otros. Arriba tenía un techo de metal oxidado, doblado en una punta, torcido, gastado, pero todavía en pie. Adentro del gallinero, y también afuera, sueltas alrededor, había 3 gallinas. Buscaban comida en la tierra con esa manera firme del animal que aprendió a vivir solo. Una era roja y grande, otra era blanca, más chica, y la tercera era negra. Esa última andaba lejos de las otras 2, con la calma del que mira todo primero, antes de moverse. El hombre del pueblo que ayudaba a Severina con la tierra de vez en cuando se había ido cuando la hermana del padre se murió. Se había llevado lo que era suyo. Lo que no era suyo lo había dejado adentro, y aquellas 3 gallinas habían quedado por su cuenta, viviendo como si para ellas no tener a nadie que las mandara fuera apenas otra cosa más de este mundo. Había algo casi para reírse en lo que Ermelinda estaba viendo. Se quedó mirando un momento, y sintió por dentro la primera cosa parecida a una sonrisa desde la noche en que salió de la casa del hermano. Levantó la maleta del suelo y caminó hacia la puerta. Adentro de la casa el olor era de algo que llevaba mucho tiempo cerrado. Un olor de los que se le pegan a uno en la ropa y no quieren irse. El piso era de concreto. Lo cubrían hojas secas, metidas adentro por el viento, por el lugar abierto que tenía el techo arriba. En medio de la sala había una mesa, hecha de madera oscura. Al lado de ella 2 bancos doblados, ya no derechos. Pegado a la pared del fondo estaba el horno viejo de leña. Todavía tenía cara de quien podía servir si alguien le ponía un poco de cuidado. Y en una punta del cuarto, doblado sobre sí mismo, había un colchón viejo, lleno de paja por dentro. Olía como huele todo lo que estuvo cerrado debajo de la lluvia por mucho tiempo. Olía a casa que nadie había cuidado por mucho tiempo. Sobre una madera puesta en la pared todavía estaban algunas cosas de Severina. Algo hecho de tierra para tomar agua, una cubeta pequeña de hierro, casi vacía adentro, de las que se usaban para echar luz cuando no había sol. Algo que se usaba para arreglar la ropa rota. 2 vasos blancos, con la boca abierta de un lado, y en una punta, escondido un poco detrás de una cosa pequeña de madera, un cuaderno con la parte de afuera dura y gastada, las orillas más oscuras del mucho tiempo en la mano. Ermelinda dejó la maleta junto a la puerta. Caminó por la sala despacio, tocando con los dedos cada cosa, como quien le pide a una casa que la deje quedarse. Pasó la mano sobre la mesa de madera. En la mano sintió el polvo viejo, y todas las comidas que ya nadie iba a servir más en esa madera. Se acercó al horno, abrió la puerta pequeña de hierro, que hizo un sonido como de cosa que no había trabajado en mucho tiempo, y miró adentro. Quedaba todavía el polvo de lo quemado de la última vez, y un pedazo de leña que no se había quemado entero, como si la persona que había puesto leña ahí pensara que iba a regresar después de un poco. Severina, lo más seguro, una mujer que se había sentado en este mismo banco una mañana cualquiera, había puesto leña a quemar para tomar su café caliente, había salido al patio a hacer alguna cosa del trabajo del rancho, y había vuelto al rancho de un modo en que la gente ya no vuelve a poner leña a quemar. Ermelinda cerró la puerta del horno. Se quedó un momento con la mano sobre el hierro, sintiendo todavía un poco de calor por dentro, como si la memoria de Severina se le pegara a los dedos. Respiró fuerte, después salió al patio, recogió la maleta y volvió a entrar. Pero esta vez no entraba como visita, entraba como alguien que ya era de esa casa. La primera tarde se le fue en hacer lo que no podía esperar. Barrió las hojas secas con lo primero que encontró detrás de la puerta para ese trabajo.
Sacudió el colchón viejo y lo llevó afuera al patio, para que el sol lo dejara seco. Sacó agua del pozo de afuera. Llenó 2 cubetas. Lo que servía para sacar el agua del pozo hacía ruido a cada vuelta, como reclamando porque nadie lo había usado en mucho tiempo. Lavó la mesa, lavó los bancos, lavó la madera de la pared. Cuando el sol empezó a bajar detrás del monte, la casa ya estaba más limpia. Todavía no era una casa con orden de verdad, pero ya no era una casa abandonada. Empezó a quemar leña en el horno. La leña la había sacado ella misma de un árbol caído al fondo del patio, rompiéndolo en pedazos chicos con sus propias manos. Le costó hacerlo. Las primeras veces que la madera empezaba a quemarse, se moría sola antes de pegar bien. Ermelinda tuvo que arrodillarse junto al horno, echarle aire con la boca, despacio, con esa calma de la que aprendió desde niña que la madera quemándose no se obliga, se cuida, hasta que ella sola toma su camino. Cuando la madera por fin tomó cuerpo de calor y empezó a comerse a sí misma, con esa hambre tranquila de la madera quemándose bien, Ermelinda se levantó, se sacudió el vestido, se quedó un momento mirando. Era la primera vez en casi 2 meses que ponía leña a quemar en el horno de una casa que era suya. No tenía mucho para cocinar. Una bolsa pequeña de harina que había traído en la maleta, un poco de sal envuelta adentro de un papel, un poco de café molido. Hizo unas tortillas pequeñas en el comal de hierro. Comió de pie al lado del horno y se acostó sobre el colchón que había sacudido, que ahora estaba sobre el piso de concreto, porque no quería todavía usar la cama de Severina sin haberla limpiado bien. Antes de apagar el candil, miró por última vez la madera de la pared, donde estaba el cuaderno con la parte de afuera dura. Lo había visto al entrar, pero no lo había tocado. No era todavía el momento. Aquella primera noche era del silencio, y no de las palabras de otra mujer. Apagó la luz. Afuera, las 3 gallinas se habían acomodado solas en el gallinero, doblado por los años pero todavía en pie. Adentro de la casa, el monte ya había empezado a ceder un poco. Ermelinda se durmió escuchando el silencio del campo, un silencio que no era vacío. Estaba lleno de animales pequeños cantando entre las hierbas, y del viento moviendo despacio lo alto del árbol grande del centro del patio. Las semanas que siguieron fueron de trabajo del que no se cuenta a nadie. Ermelinda se levantaba con el primer ruido de la mañana, cuando la gallina roja grande, que era la que mandaba ahí adentro del gallinero, le decía a las otras 2 que el sol estaba por salir. Y se acostaba después, cuando la oscuridad la obligaba a dejar de trabajar. Las cosas con que se trabaja la tierra las encontró en otro cuarto chico al fondo del patio. Una para abrir la tierra, otra larga y derecha, hecha para cortar el monte, con la parte que cortaba ya gastada por los años. Otra doblada en la punta, para mover tierra de un lado al otro, y otra con la que se junta la hierba seca, a la que ya no le quedaban 2 dientes. Eran las cosas con que Severina trabajaba la tierra, manchadas del trabajo de muchos años, pero firmes ahí donde se agarraban con la mano, como cosas hechas en otros tiempos para servir mucho. Ermelinda las dejó listas para cortar mejor, pasándolas con cuidado contra una piedra del arroyo que también encontró en ese mismo cuarto chico. Después empezó por el patio. Cortar el monte alto fue trabajo de 3 semanas. Cortaba un pedazo, lo juntaba con los otros pedazos, lo dejaba secarse al sol, y después lo quemaba al fondo del terreno, lejos de la casa, en un lugar abierto donde lo que se estaba quemando no se le podía ir a otro lado. Mientras el monte caía, iba apareciendo lo que estaba debajo. Un camino de piedra que iba desde el corredor hasta el pozo, escondido bajo años de hierbas crecidas. Un pedazo de tierra donde Severina había puesto sus plantas tiempo atrás. Ahí todavía estaban vivas, agarradas a la tierra como si no quisieran morirse. Unas hierbas con olor fuerte que Severina había usado para cocinar, otras que servían para los dolores del cuerpo, y unas plantas chicas con las hojas apretadas. Esas plantas que no se daban por muertas le tocaban el pecho a Ermelinda, y una piedra grande, casi como una banca, justo al pie del árbol grande del centro del patio. Se veía que ahí se había sentado mucha gente, muchas veces, porque la parte de arriba de la piedra ya no era como las demás. Tenía esa cara que se le pone a las cosas cuando muchas manos las han tocado durante mucho tiempo. Ermelinda se sentó ahí una tarde, cuando el sol estaba bajando, con un poco de café caliente entre las manos. Se quedó mirando el patio, que iba apareciendo otra vez despacio, un poco cada día. Pensó que Severina había hecho ese mismo gesto muchas veces, sentarse en esta misma piedra, mirar este mismo patio, escuchar este mismo silencio.
y no pudo dejar de pensar que el rancho estaba con ella, pero no como un lugar que se le deja a alguien cuando se muere quien lo tenía antes, sino como dos personas que siguen hablando, una de un lado de la muerte y la otra del otro, cuando hay alguien que todavía quiere escuchar. Lo de arriba, el techo, lo arregló con los pedazos que pudo recoger del propio escombro de la casa. Subió ella misma para arriba, manteniéndose firme sobre algo que ella misma había hecho con dos pedazos largos de madera y unos pedazos de hierro viejos. Fue acomodando pedazo por pedazo lo que iba a ser otra vez el techo, con esa calma de mujer que aprendió desde joven que las cosas se hacen una a la vez, o no se hacen. Cuando bajó por última vez de ahí, con las manos llenas de heridas chiquitas y el vestido sucio del polvo del techo viejo, se quedó parada en el patio, mirando el techo entero. No estaba como debería estar. Había todavía dos pedazos del techo que iba a tener que cambiar cuando pudiera ir a comprar otros nuevos. Pero ya no le entraba agua. Y eso era lo que de verdad importaba. Esa misma noche, después de la cena, Ermelinda se sentó al lado del horno, con el candil cerca de ella, y tomó por primera vez el cuaderno de la madera de la pared. Lo abrió despacio. La primera página tenía una letra chica y firme. La tinta ya estaba parda por los años. Decía nada más una fecha y dos palabras. El mes era marzo. Las otras dos palabras decían lo que había que poner en la tierra ese mes. Ermelinda pasó la página, y la siguiente, y la otra. El cuaderno que había sido de la hermana del padre de Ermelinda era el rancho entero puesto en papel, año por año, hecho por la mano de una mujer que había vivido sola, junto a la tierra, durante todos esos años. Adentro estaba todo apuntado, los días en que se cortaban las partes de arriba de los árboles, con el día justo. Cómo venía el cielo en cada mes, cuáles de los árboles de fruta daban más, cuáles menos. ¿Qué hacer si una gallina dejaba de poner sus huevos? Cómo curar a una vaca chiquita que estaba mala del estómago, poniendo a calentar unas hojas de la fruta verde en agua. Cómo hacer dulce de la fruta que no era dulce por sí sola, de la otra fruta de adentro del patio, de aquello redondo que se daba en la tierra y se hacía dulce sobre el fuego. Y todo con su medida justa. Los tiempos justos sobre el fuego. El punto justo en que, al levantar la mano del fuego, ya se podía decir que estaba listo. Ermelinda leyó hasta que el candil empezó a darle menos luz. Cerró el cuaderno con cuidado. Lo apretó un momento contra el pecho, sin saber bien por qué, y lo guardó otra vez sobre la madera de la pared. Esa noche se durmió con una cosa rara adentro. La cosa de tener a alguien al lado, en una casa donde estaba sola. Y aquí, mi gente, déjenme preguntarles una cosa. ¿Alguna vez les pasó esto? De una persona que ya no estaba en este mundo, recibieron algo que en el momento les pareció apenas otra cosa más, pero después, cuando se sentaron a mirarla con calma, se les abrió como si fuera una conversación entera, una conversación que esa persona les estaba dejando sin haberles dicho nada en vida, un cuaderno viejo, algo donde se guardan esas cosas que tienen la cara de la gente para siempre, una manera de cocinar algo, escrita en un pedazo de papel, algo del trabajo del cuarto del fondo. Cuéntenmelo en los comentarios. Cuéntenme qué era. ¿Y qué les dijo cuando ustedes por fin la abrieron de verdad? Esas historias se me quedan adentro, mi gente. Las leo todas, una por una, en las tardes en que estoy juntando lo que les voy a contar para este canal. Un miércoles por la mañana, cuando ya hacía casi 5 semanas que Ermelinda estaba en el rancho, escuchó unos pasos por el camino de afuera. Salió al corredor secándose las manos en el delantal. Por la entrada al patio venía caminando una mujer. Tendría unos 50 años, un poco más. Era grande de cuerpo, fuerte. Llevaba un vestido azul desteñido por el sol. Tenía la cabeza cubierta con una tela amarrada. Sobre el hombro venía con una de esas cosas con que se abre la tierra. En la otra mano traía algo para cargar. Caminaba con la calma de quien conoce desde hace años cada piedra del suelo que pisa. Se detuvo a unos pasos del corredor. Levantó la mano que tenía suelta para saludar y le habló a Ermelinda con voz tranquila. Le dijo que se llamaba Encarnación, que vivía en el rancho del otro lado, justo detrás del Monte Chico, que se había enterado por el hombre del autobús que había una mujer nueva en la casa de Severina que ya estaba muerta. Le dijo que venía a saludarla y a darle una mano si Ermelinda la recibía, que el patio se veía mucho mejor desde el camino, pero que todavía quedaba trabajo para 3 mujeres con 4 brazos, y ella tenía 2 brazos sueltos esa mañana. Ermelinda se quedó en silencio un momento. No sabía bien qué decir.
En todas las semanas que llevaba en el rancho no había hablado con nadie más que con el hombre que vendía las cosas en el pueblo, y esa había sido una conversación corta de los dos lados. Le ofreció a Encarnación un poco de café del horno y un banco en el corredor. Encarnación dijo que sí al café. Se sentó. Dejó lo de cortar la tierra junto a una de las maderas que sostenían el corredor. Tomó el café despacio, echándole aire entre cada vez que tomaba un poco, sin hablar mucho, mirando el patio con la calma de la mujer que está haciendo cuentas viejas adentro de la cabeza. Cuando se le acabó el café, se levantó. Agarró otra vez la cosa de cortar la tierra. Caminó hasta el pedazo de tierra de Severina, donde estaban las plantas que Ermelinda había sacado del monte, y empezó a trabajar como si llevara 10 años haciendo justo eso, en justo ese lugar. Ermelinda se quedó parada un momento en el corredor. Tenía el vaso del café vacío en la mano. Miraba a esa mujer que ella no conocía, que había aparecido sin que nadie la llamara, y que ya estaba ahí, abriendo la tierra del pedazo como si el pedazo fuera de ella. Después Ermelinda se sacudió el delantal. Agarró sus propias cosas de trabajo, y fue a trabajar al lado de ella. En toda la mañana casi no hablaron, pero cuando el sol llegó al medio del cielo y Encarnación juntó sus cosas para regresar a su rancho, miró a Ermelinda y le dijo, sin pensarlo más, que el miércoles que venía iba a volver, y volvió. Y al miércoles después de ese también, y así, sin que ninguna de las dos lo dijera con la palabra, empezó algo entre ellas. Algo que iba a sostener al rancho entero en los meses que se venían adelante. Pasaron 2 meses, y el rancho ya no era el mismo. Cualquier persona que llegara por el camino podía verlo. Era otro lugar, no el de antes. Limpio el patio. Por el techo no entraba agua. Cerraba derecha la puerta, por una cosa nueva que la abría y la cerraba. Algo que Encarnación le había conseguido por medio de un hombre joven de su familia, un muchacho que sabía trabajar el hierro y vivía del otro lado del pueblo. En el corredor, 2 sillas, de paja, viejas. Ermelinda las había sacado de un cuarto al fondo del rancho y las arregló ella misma, pasando paja nueva entre la vieja, despacio, durante días enteros. Las gallinas eran ya 5. Encarnación llegó con 2 más una mañana, en una canasta, una con manchas y una pequeña, y solo dijo que en su gallinero tenía más de las que necesitaba, y que aquí iban a estar bien. Lo que más trabajo le dio fueron los árboles. Cada mañana iba ahí con el cuaderno de la mujer que vivió en el rancho antes que ella, y leía lo escrito como quien escucha a alguien que sabe más. En el cuaderno había cruces sobre los árboles que daban más y otra cosa sobre los que daban poco. Estaban también los meses para limpiarle a cada uno lo que ya no servía, los meses para echarle algo bueno a la tierra de abajo, los meses en que cada árbol se llenaba de flores blancas. Ermelinda lo hizo uno por uno, con algo viejo, una cosa para cortar que ella misma dejaba lista en la piedra del arroyo, sacándolo seco, dejando que la luz entrara por arriba, sacando los pedazos malos con cuidado, sin tocar lo que estaba bien. Le costó más de lo que pensaba. Las primeras semanas acababa con los brazos dolidos y las manos llenas de heridas pequeñas. Pero el cuaderno la llevaba paso por paso y, cuando terminó el trabajo, los árboles respiraban diferente. Se veía. Los árboles viejos parecían respirar mejor, como si alguien les hubiera sacado una carga que cargaban desde hacía años. El árbol del centro del patio no lo tocó. Ese estaba en otra página del cuaderno, con unas palabras cortas de la mujer que vivió ahí antes. Este lo puse yo en la tierra el año en que vine a vivir sola al rancho. A este no se le toca, se queda como está. 3 veces leyó Ermelinda esas palabras la noche que las encontró. Cerró el cuaderno. Se quedó un momento mirando el candil. Por primera vez la mujer de antes decía algo que no servía para hacer un trabajo en el rancho, ni para hacer una comida. Por primera vez aparecía algo sobre ella, sobre quién había sido antes del cuaderno. Vine a vivir sola al rancho. Ermelinda dijo las palabras otra vez entre los dientes, sin sonido, y sintió en el pecho algo que se parecía al reconocimiento. Porque ella también había venido a vivir sola al rancho. Entre Ermelinda y Encarnación, las palabras fueron creciendo despacio, como las plantas que no tienen prisa por crecer. Al principio trabajaban casi en silencio, cambiando 2 o 3 palabras en toda la mañana. Después empezaron a tomar el café del mediodía debajo del árbol del centro del patio, sentadas en una piedra, con 2 vasos blancos viejos, ya no enteros, rotos por las orillas, vasos que la mujer de antes había dejado en la casa y que Ermelinda guardaba como suyos. Ahí, despacio, fue saliendo lo que cada una cargaba dentro.
Fue una de esas veces, cuando ya había pasado más de un mes de los días que se veían, que Encarnación le contó. Lo dijo así, simple, mirando el patio, no a Ermelinda, con la voz tranquila de quien aprendió hacía tiempo a hablar de las cosas duras sin que se le rompiera la voz al decirlo. Tuvo una hija, hace años. Se llamaba Lucerito, porque vino al mundo en una madrugada con luz. La fiebre le entró cuando tenía 5 años, en un tiempo duro, en que el camino al pueblo estaba cortado por las lluvias y el médico no podía pasar. Se fue en 3 días. Encarnación y el esposo se quedaron con las manos vacías y la casa vacía. Desde ese día, los dos vivían en la misma casa con un silencio que no necesitaba palabras, porque el dolor ya estaba en cada gesto del día, en cada movimiento del cuerpo. Esa gente no necesita decirlo. Ya lo dijeron todo sin hablar. Ermelinda no contestó por mucho tiempo. Se quedó mirando hacia el árbol del centro del patio, que las cubría del sol. Después puso la mano y le tocó el brazo a Encarnación, sin tocarla mucho, sin apretar. Encarnación asintió con la cabeza, despacio, sin mirarla. Y después tomó otro poco de café. Después de un momento, Encarnación le contó también por qué había venido aquel primer día. Le dijo que iba pasando con la canasta para el pueblo, y que había mirado hacia el rancho de Severina, la mujer que ya no estaba, muerta hacía años, y que había visto a una mujer sola limpiando el patio. Y había pensado que esa mujer sabía estar sola. Y había pensado que ella también sabía. Y había pensado que tal vez les hacía bien a las dos estar solas, pero no tan solas, y que por eso había venido. Ermelinda le sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa entera, no de esas cortas que ponía en el mercado del pueblo, para no verse muy dura con la gente. Y le dijo que sí, que era lo mejor para las dos. Si hasta aquí esta historia le apretó el corazón, mi gente, déjeme su like ahorita y suscríbase y active la campanita, para no perderse lo que viene. No se lo pido por pedir. Se lo pido porque cada like y cada suscripción es una manera de decirme qué historias del campo quieren ustedes que les siga contando. Y la historia de Ermelinda es una de las que más quiero contar. A los 3 meses, Ermelinda probó por primera vez con las recetas del cuaderno. La primera receta que probó fue la del dulce que se hace con un fruto del rancho. Ese fruto duro que no se podía comer así, nada más porque no era dulce, pero que con mucho tiempo cocinándolo y mucha azúcar se volvía algo dulce y bueno de comer. La probó porque era la que Severina, ese era el nombre de la mujer de antes, como Ermelinda iba a saber un día por la voz de Encarnación, había escrito con más palabras, paso por paso, con esa claridad de quien lo había hecho 100 veces. Ermelinda juntó los frutos del fondo del lugar de los árboles, donde estaban los árboles que daban ese fruto duro. Los lavó en la cubeta grande del pozo. Les sacó lo de afuera con un cuchillo que ella misma dejaba listo en la piedra del arroyo 2 veces durante el trabajo, una al principio y otra cuando ya llevaba mucho tiempo cortando, y siguió la receta con el cuaderno abierto sobre una piedra a un lado de la olla, leyendo otra vez cada paso antes de hacerlo. Lo primero que sacó de la olla quedó casi como agua. No tenía punto. Ermelinda lo probó. Le supo en la boca que no había llegado al punto justo. Se quedó parada al lado de la olla un momento, con la mano todavía sobre la olla, sin decir nada. La cara no se le puso de furia. No bajó la cabeza. Volvió a abrir el cuaderno. Leyó otra vez la página entera, despacio, y entendió cuál era el problema. Severina lo decía claro, con palabras claras, en una nota chiquita al borde de la página. Si el día está húmedo, agregar 10 minutos más al cocinarlo. Y aquel día había estado húmedo. Ermelinda no había leído esa nota. Lo que le quedó casi como agua, no lo tiró. Lo guardó para echárselo al café. Ese café de los días en que Encarnación venía. Sirvió para hacer el café dulce, y a la semana siguiente, en un día seco, hizo la receta otra vez, paso por paso, sin dejar pasar ni una sola nota al borde de la página. Lo segundo que sacó quedó perfecto. Ermelinda lo supo cuando lo que tenía en la mano salió pesado de la olla, con el chorrito justo cayendo despacio del borde. Lo que había hecho lo guardó en 4 vasos de vidrio. Vasos que ella misma había juntado y lavado uno por uno entre los que iban apareciendo en el cuarto del fondo del rancho. Los tapó con tela, los acomodó en la cocina, los 4 en línea, con 4 pedazos de papel pegados a cada uno, escritos a mano por ella misma, escritos con tinta de algo chico que había comprado en el mercado del pueblo. Esa noche se sentó en el corredor a mirar la luna
y por primera vez desde que había salido de la casa del hermano, sintió algo nuevo por dentro. Una calma. No la calma de los que hablan fuerte para que los otros los miren. Otra calma. La calma silenciosa de la mujer que se mira a sí misma y se encuentra de pie. A la semana siguiente, cuando bajó al mercado del pueblo a comprar harina y sal, se llevó en la canasta 2 de los vasos. El hombre del mercado se llamaba don Evaristo. Tenía unos 60 años, sin pelo en la cabeza. Las manos llenas de manchas, de la tinta de los números que él llevaba, números que llevaba en ese mismo mercado desde hacía 30 años, y por los que conocía a cada persona del pueblo, por nombre, por familia, por costumbre. Ermelinda dejó la canasta sobre la mesa donde don Evaristo trabajaba. Sacó los 2 vasos, y le preguntó si los probaba. Le explicó en pocas palabras. Era un dulce hecho con ese fruto duro que daban unos árboles del rancho, hecho con la receta de la mujer que vivió ahí antes, Severina, la que en el pueblo conocían bien aunque hacía tiempo ya no estaba. Le dijo que ella ahora vivía en ese rancho, y que, si esos vasos le gustaban, quería saber si él los podía poner ahí, en el mercado, para que la gente los comprara. Don Evaristo agarró uno de los vasos con esas manos llenas de manchas, lo abrió, metió un poco el dedo más chico en lo que tenía adentro, y lo probó. Se quedó callado un momento. Después le preguntó cuántos vasos podía traer ella a la semana siguiente. Ermelinda dijo que 8. Don Evaristo asintió despacio, como quien está haciendo los números en la cabeza, y le dijo que se los iba a quedar todos, que iba a pagar lo mismo por cada uno, y que ella iba a tener su dinero en la mano en el mismo momento en que los trajera. Le dijo también, mirándola desde arriba, que ese mismo dulce, el de Severina, él lo ponía en su mercado años atrás, y la gente del pueblo se lo llevaba sin pensarlo, y que era la mejor receta de todo el campo de por aquí, y que si esta muchacha, la de la sangre de Severina, la había agarrado igual de buena, aquí había trabajo para las 2 manos por mucho tiempo. Ese día Ermelinda volvió al rancho caminando despacio por el camino. No estaba cansada esta vez, no como las otras veces. Iba con la espalda recta, con la canasta vacía colgando suelta de su mano, y con algo diferente por dentro. Algo bueno, era saber que lo que hacía con sus manos tenía valor ahí afuera, en el mundo de la gente, que no era solamente sobrevivir en una casa que Severina le había dejado. Era empezar a hacer algo que la gente de afuera quería comprar. Esa noche, antes de acostarse, Ermelinda abrió el cuaderno de Severina y volvió a leer la página de ese dulce, otra vez. Pasó los dedos por las letras menudas y firmes, ya pardas por el tiempo. Pensó en esa Severina que casi no había conocido, solo una visita cuando ella era niña todavía. La cara de una mujer alta y silenciosa que le había dado un fruto de los árboles del rancho, y le había mirado la cara con unos ojos que se quedaban pegados, unos ojos que en aquel momento Ermelinda no entendió, y que ahora le volvían a la memoria diferentes. Estaba caminando con ella en este rancho, silenciosa, paso a paso, por las páginas que ella había escrito en otro tiempo. Cerró el cuaderno. Lo dejó en la mesa al lado de la cama, no en su lugar de siempre. Esa noche no. Lo quería cerca. Onea Priu. Antes de que ese mismo mes terminara, apareció Inesita, era la hija menor de la familia Saldaña. La familia vivía pasando el rancho de Encarnación, más al otro lado, en una casa hecha de tierra, 3 niños y un padre que se rompía la espalda en tierras de otros para juntarlo del pan. La muchacha tenía 16 años nada más. El pelo oscuro, amarrado en una sola trenza que le caía por la espalda. Los ojos color tierra, que no se perdían nada, y unas manos que no descansaban ni cuando estaba sentada. Llegó la primera vez porque el padre la mandaba. Traía una bolsa con frutos dulces de los árboles, que el viejo Saldaña le mandaba a Ermelinda en agradecimiento por unos vasos de dulce que Encarnación le había regalado. Ermelinda la recibió en el corredor. Le ofreció agua de la cubeta y la muchacha bebió de pie, mirando todo, sin que se le pasara nada por delante. Miraba el lugar donde Ermelinda guardaba los vasos. Miraba la cocina. Miraba el cuaderno sobre la mesa. Miraba el árbol del centro del patio. Cuando le pasó el vaso de vuelta, le preguntó a Ermelinda, con esa voz clara de las muchachas del campo, esas que todavía no aprenden a esconder lo que quieren saber, si era verdad lo que decían por el camino, que aquí se hacía un dulce para que lo pusieran en el mercado del pueblo. Ermelinda le dijo que sí. Inesita asintió despacio, se quedó en silencio un momento, y después le preguntó si Ermelinda quería que la ayudara. Ermelinda la miró bien por primera vez. Le miró las manos, le miró los pies, bien firmes en el piso del corredor.
Le miró los ojos que no bajaban cuando otros la miraban. Le vio esa cara de muchacha que tuvo que aprender a hacer las cosas sola desde chiquita, y a la que el trabajo no le daba miedo. Y le dijo que el viernes siguiente, si el padre la dejaba, la esperaba al amanecer. El viernes al amanecer, Inesita estaba en el portón. Inesita empezó viniendo 2 días a la semana. Ermelinda le pagaba con dinero y con vasos del dulce que la muchacha se llevaba a su casa, y le iba enseñando el trabajo paso a paso, despacio, igual que el cuaderno se lo había enseñado a ella. Le enseñó a sentir el punto del dulce con la mano, a leer el día antes de empezar a cocinarlo, si era de los días húmedos o de los días secos, a saber cuáles eran los frutos que ya estaban en su tiempo, mirándolos por afuera y apretándolos despacio entre los dedos. Inesita aprendía rápido. A las 3 semanas ya conocía el punto del dulce con los ojos cerrados. A las 5, Ermelinda le dejó una parte del trabajo a ella sola, mientras ella estaba con los árboles. Cuando volvió, los vasos estaban llenos, en línea, con los pedazos de papel pegados a cada uno, escritos en una letra chica, hecha con cuidado, letra que la muchacha había aprendido en la escuela del pueblo antes de tener que dejarla. Ermelinda no había tenido hijos. Cipriano y ella lo habían querido los primeros años, después de casarse, pero la cosa no se dio. Y después dejaron de querer, sin haberlo hablado nunca en voz alta. Porque hay cosas que en las casas buenas se entienden entre los dos sin que ninguno tenga que hablarlas. Ella había pensado siempre que ese iba a ser uno de los dolores de su vida que se quedaría sin nombre. Pero esos viernes con Inesita en la cocina, mientras la muchacha se quedaba sin moverse sobre la olla, con todo el cuerpo metido en lo que hacía, o cuando se sentaban las dos en la piedra debajo del árbol del centro del patio, a tomar el café del mediodía. A Ermelinda le pasaba por dentro algo en silencio que reconoció una tarde, y no le pareció extraño. Era lo que siente una mujer mayor por una muchacha joven que entra a su cocina y aprende lo que una sabe. No era de madre, no era para tanto, era otra cosa, más simple y más vieja. La forma en que un trabajo se pasa de unas manos a otras manos, cuando se hace con cuidado. Y aquí mi gente, ¿a usted alguna vez la cuidó alguien que no era de su sangre? ¿Le enseñó algo en una cocina, en el patio de una casa que no era la suya? ¿Cuál fue el trabajo que le pasaron de las manos y qué fue lo que ese gesto le dejó por dentro que la sangre no le había dejado? Cuénteme en los comentarios con todo lo que pueda, porque historias como esas son las que me dejan despierto buscando las próximas historias para contarles aquí. Fue una tarde, cuando Inesita ya no estaba ahí y Encarnación no había venido, cuando Ermelinda encontró la carta. Estaba doblada en 4 entre 2 páginas del cuaderno de Severina, en una parte que ella todavía no había leído porque venía hacia el final, después de las recetas, en unas páginas que parecían vacías. Ermelinda había abierto el cuaderno esa tarde para escribir los números de lo que ya había llevado a don Evaristo, una costumbre que había agarrado desde el segundo mes con él, y al pasar las páginas para llegar al final, sintió bajo los dedos un papel diferente al del cuaderno, más fuerte. Se detuvo. Volvió atrás. Lo encontró. Era una hoja chica de papel más fuerte, doblada con el cuidado de quien la había guardado para que no se rompiera. Tenía del otro lado una palabra escrita con la misma letra chica y firme de Severina. Mija. Ermelinda se quedó mirando el papel mucho tiempo sin abrirlo. Dejó lo que usaba para escribir. Cerró el cuaderno. Sacó la carta y la puso sobre la mesa. Después se levantó. Fue por el candil. Lo puso sobre la mesa, aunque todavía no era de noche. Le puso agua a la olla para que se calentara. Sacó los 2 vasos blancos viejos, ya rotos por las orillas, del lugar donde los guardaba. Se hizo un café fuerte, y se sentó otra vez en una silla frente a la mesa, con el café caliente en la mano. Hizo todo eso despacio, sin prisa, porque sabía sin saberlo que lo que estuviera dentro de aquella hoja iba a cambiar el modo en que ella miraba las paredes de esa casa, y quería estar sentada y entera cuando la leyera. Desdobló el papel. La carta era corta. No llegaba a llenar una sola cara de la hoja. La letra de Severina era la misma del cuaderno, pero más cuidada, como si Severina hubiera escrito esa hoja sabiendo que iba a ser leída por otros ojos. Mija, te escribo esto sin saber si vas a llegar a leerlo nunca, porque dejarte el rancho es algo que hace una mujer vieja contra el mundo, y el mundo gana casi siempre. Pero por si llegas, quiero que sepas por qué. Te vi una sola vez, cuando tenías 9 o 10 años, en una visita que le hice a tu padre la época del sol grande, cuando casi no llovió en todo un año. Tú ibas en el patio con una cubeta de agua mucho más grande que tú,
llevándola del pozo a la casa, sin decir nada y sin descansar en el camino, con esa cara silenciosa de las niñas que entendieron temprano que la vida es trabajo. Yo te miré desde el corredor mucho tiempo, y por dentro pensé una sola cosa. Esta no es como las otras. A mí también me sacaron, mija. Hace muchos años, cuando todavía era joven, por no haberme querido casar con el hombre que la familia había querido para mí, y por haber dicho lo que pensaba en una mesa donde se esperaba que las mujeres no habláramos. Mi padre me dijo que si no me iba con ese hombre, no había lugar para mí en su casa. Yo no me fui con el hombre. Vine para este pedazo de tierra que era de la familia y que nadie quería. Puse en la tierra el árbol del centro del patio el primer año que pasé aquí, sola, con las manos. Y aquí me quedé, mija, viviendo a mi modo, hasta hoy. La gente de la familia dijo siempre que yo era diferente. Yo nunca les contesté nada, porque hay cosas por las que no se gana nada hablando, y porque vivir como una quiere es la mejor manera que existe de decirles a todos que no. Te dejo el rancho a ti porque vi en aquel patio, hace más de 30 años, a una niña que también iba a tener que vivir a su modo en algún momento. Y porque no quiero que cuando te llegue ese momento, te encuentres sin un techo. Esto no es porque sea lo que se hace de costumbre. Es una mano que te doy desde donde esté, por si llegas. Si llegaste, mija, ya estás en tu casa. Severina. Ermelinda dobló la carta otra vez. Despacio. Por las mismas líneas que Severina había hecho muchos años atrás. La puso sobre el cuaderno, y se quedó sentada en la silla con las dos manos puestas sobre la mesa, mirando el candil. No lloró en ese momento. Las lágrimas le vinieron después, cuando se levantó para servirse otro café y se le caía de la mano lo que tenía. Se sentó otra vez en la silla, y empezó a llorar despacio, sin sonido, con las lágrimas cayendo derecho sobre la madera oscura de la mesa. Lloró por Severina, que había vivido sola en este mismo rancho cargando un dolor que la familia nunca había nombrado. Lloró por aquella niña de 9 o 10 años que había sido ella misma, llevando la cubeta del pozo a la casa, sin saber que una mujer la miraba desde un corredor y la estaba reconociendo. Lloró por la mujer del hermano, Petronila, y por los 5 hermanos callados a la mesa, no por furia, sino porque entendía ahora que lo que le había pasado a ella le había pasado antes a otra mujer de su misma sangre, y que la familia, mi gente, no había aprendido nada en 30 años, y lloró también por el árbol del centro del patio. Porque ahora ese árbol tenía una historia que ella no sabía, y la sabía. Lo había puesto en la tierra una mujer sola, con las manos, el primer año que había pasado en aquel rancho, y ese árbol había estado esperando, sin saberlo, a otra mujer sola que llegara un día con una maleta en la mano y se sentara debajo de él a tomar café. Cuando ya había dejado de llorar, Ermelinda se lavó la cara en la cubeta del corredor, salió al patio y caminó hasta el árbol del centro. Puso la mano sobre el árbol. Lo sintió todavía con el calor del sol que ya se estaba yendo. Se quedó ahí mucho tiempo, sin decir nada, porque las dos mujeres se estaban diciendo lo suyo por el árbol viejo y por lo que estaba hundido bajo la tierra. Esa misma noche, Ermelinda escribió por primera vez en una de las páginas vacías del cuaderno. No para nadie. Para sí misma, una sola línea, con el lápiz de Severina. Severina, llegué. Estoy en mi casa. Cerró el cuaderno. Apagó el candil y durmió esa noche más tranquila que ninguna otra desde que había bajado del autobús. Vivió en esa calma 3 semanas. Una tarde de viernes, cuando Inesita ya se había ido a su casa y Ermelinda estaba sola en el corredor arreglando una camisa, escuchó pasos en el camino. Eran pasos de hombre, pesados, de zapatos de trabajo. Ermelinda levantó los ojos del trabajo. Por el portón entraba Aurelio, su hermano, el segundo de los hijos hombres. El que siempre había sido, de los 5, el que más le hablaba cuando eran chicos. El que la había llevado atrás de él en el caballo del padre por el camino, las tardes de domingo hace 40 años, cuando todavía las cosas entre ellos eran simples. Venía con el sombrero en la mano, caminaba despacio, y en la cara tenía algo que tienen los hombres cuando vienen a pedir algo que saben que no merecen. Ermelinda dejó la camisa al lado, se levantó, y esperó parada en el corredor a que él llegara hasta el escalón. Junto a los escalones, Aurelio se detuvo. Tardó en subirlos. Movía el sombrero entre las manos, una y otra vez. Los dedos le iban por la tela como quien no sabe bien dónde ponerlos. Habló entonces, todavía abajo. La voz le salió más baja de lo que Ermelinda se acordaba.
Dijo que iba pasando por el camino nada más y que quería detenerse a saludar. Ermelinda no contestó nada. Desde el corredor lo miró sin moverse, las manos sobre el delantal, y le preguntó, seca, si quería café. Sí, dijo Aurelio. Sin prisa fue hasta la cocina. Sirvió 2 vasos de los blancos, viejos, de los que llevaban años en la casa. Volvió al corredor con los 2 en una sola mano, como ella hacía siempre las cosas, sin que nada se cayera. Aurelio había subido por fin los escalones y estaba parado en el corredor, con el sombrero todavía entre las manos. Le pasó uno al hermano. Aurelio lo agarró sin mirarla a los ojos. Después se sentó en una de las sillas del corredor. Ermelinda no se sentó. Se quedó parada. Tomaron el café en silencio un tiempo largo. Aurelio miraba el patio. Miraba el techo arreglado. Miraba el campo, donde antes nada estaba en orden y ahora todo crecía bien. Miraba el gallinero, donde 5 gallinas se movían en lugar de 3. Miraba a Ermelinda de reojo y volvía a mirar el patio. Ella lo dejó mirar todo lo que quisiera, porque ese mirar ya decía cosas, casi era hablar. Cuando Aurelio terminó el café, dejó el vaso sobre la silla. Se limpió la garganta. Hablaba sin mirarla. Tenía los ojos clavados en el suelo. Dijo que llevaba meses pensando en ella. Dijo que la familia siempre había sido una sola, que lo de la sangre no se cambia. Dijo que aquel día, en la casa del hermano mayor, las cosas se habían dicho con prisa, sin darle a ella lo que le pertenecía. Dijo que ahora, viendo cómo había arreglado el rancho, viendo lo que el dulce de Severina estaba dando en el pueblo, le parecía justo hablar entre los 6 hermanos, ver cómo se podía dejar a cada uno un pedazo de lo que la tierra estaba dando. Porque después de todo el rancho había sido de Severina, y Severina había sido hermana del padre de los 6. Y lo que un hermano deja cuando muere debe alcanzar a todos los hijos del otro hermano. Así había sido siempre, dijo. Y así debía ser. Habló largo, habló como hablan los hombres que vienen pensando algo desde la noche, despacio, palabra por palabra, y al sacarlo a la luz del día se les hace pequeño, porque ellos mismos se escuchan y entienden que lo que traían no se sostenía. Y ella, mientras él hablaba, ni una sola vez le cortó la palabra. Lo dejó decir todo lo que traía adentro. Cuando Aurelio se quedó en silencio y por fin levantó los ojos a mirarla, Ermelinda le sostuvo la mirada un momento largo, sin moverse, y le habló con la voz más calma que tenía. Le dijo 3 cosas. Solamente 3. La primera fue que aquel día, en la casa del hermano mayor, los 5 se habían quedado sentados alrededor de la mesa, sin levantarse, sin hablar, sin abrir la puerta del cuarto del fondo para preguntar cómo dormía ella. La segunda fue que el rancho lo había recibido sola, con la maleta en la mano. Que lo había levantado de la tierra sola, con lo poco que Severina había dejado, y que cada reparación del techo, cada dulce de la cocina, cada planta del campo cuidada en su tiempo justo, había salido del trabajo de unas manos que ninguno de los 6 había venido a ofrecer cuando hizo falta. La última, y ya para terminar, fue que la puerta de aquel rancho estaba abierta para cualquiera que viniera a trabajar, pero estaba cerrada por dentro para cualquiera que viniera a recoger lo que no había puesto en la tierra. Aurelio bajó otra vez los ojos al sombrero. No contestó. Un tiempo más se quedó así, sentado en la silla, mirando el sombrero entre las manos. Después se levantó despacio. Dejó el vaso vacío sobre el corredor y caminó hacia el portón sin volver la cara. Ermelinda no se movió de donde estaba. Lo siguió con la mirada hasta que el hermano se perdió en el camino. Recogió entonces los 2 vasos, los llevó a la cocina y siguió arreglando la ropa como si nada hubiera pasado, porque ya había aprendido en estos meses una cosa, y era que las cosas más pesadas se llevan mejor cuando uno no les da el lugar que vienen buscando. Pero algo había cambiado, y Ermelinda lo supo esa misma noche, cuando se acostó y el sueño tardó en llegar. Si usted cree, mi gente, que las familias a veces se acuerdan de uno solamente cuando la tierra empieza a dar dinero, deje su like ahora, suscríbase a Cuentos de Otros Tiempos para no perderse lo que viene, y mándele esto a esa persona que usted sabe que está pasando por algo parecido, porque a veces la mano que uno está esperando llega así, sin que uno la espere, en algo que un amigo le manda un jueves por la tarde. La carta llegó 3 semanas después. La trajo un hombre montado en un caballo viejo, una mañana en que Encarnación estaba en el patio limpiando un pedazo de tierra donde había hierba seca. En la carta venía el nombre de Ermelinda. Decía que ella tenía que ir al pueblo grande, hasta donde los hombres de la ley arreglan estas cosas,
Sus 5 hermanos habían firmado un papel. En ese papel los 5 pedían su pedazo de lo que Severina había dejado. Decían que el papel del rancho que Severina le había dado a Ermelinda no era bueno, porque cuando ella firmó ya no estaba bien de la cabeza, que alguien la había empujado a firmar. Decían que a los 6 les tocaba lo mismo, porque los 6 eran hijos del hermano de Severina, y que la ley tenía que decirlo así, con otro papel. Ermelinda leyó la carta sentada en el corredor. Encarnación estaba parada al lado de ella, mirando los papeles por sobre su hombro. Cuando Ermelinda terminó, Encarnación dijo en voz baja una palabra que ninguna mujer del campo dice cuando hay visita. Y Ermelinda por primera vez en mucho tiempo se rió de verdad, mi gente. Se rió corto y seco, algo que le salió del pecho casi sin querer, porque después de Aurelio parado en el portón con el sombrero en la mano, este papel no le pareció raro. Lo estaba esperando desde la tarde en que el hermano había bajado los escalones sin volver la cara. Lo único raro fue que los 5 se hubieran juntado por fin para algo, después de todos esos años de no juntarse ni cuando se murió alguien de la familia. Esa misma semana, Ermelinda fue al pueblo grande, con el papel del rancho doblado en el bolsillo del vestido, cerca del pecho, igual que el primer día. Buscó al hombre que sabía de la ley, del que le había hablado don Evaristo. Se llamaba Honorato Quintana. Era un hombre flaco, de unos 60 años, con el pelo canoso y las manos largas que casi no se movían. La recibió en un cuarto pequeño de paredes blancas. Le ofreció una silla, leyó el papel del rancho sin prisa. Después leyó la otra carta, y se quedó un momento en silencio, mirando los 2 papeles uno al lado del otro sobre la mesa. Después levantó los ojos, y le dijo 2 cosas. Le dijo que el papel del rancho estaba bien hecho, que Severina lo había firmado cuando todavía estaba bien de la cabeza, que los hombres de la ley ya lo tenían escrito en sus papeles, que nada de lo que ahí decía estaba mal puesto, y que en ese papel los hermanos no podían tocar nada, no había por dónde. Y le dijo, levantando los ojos para mirarla, que estos hermanos que aparecen tarde a pedir su pedazo, justo cuando la tierra empieza a dar dinero, se veían muchas veces ahí donde los hombres de la ley arreglaban estas cosas, y que la ley, cuando funcionaba bien, sabía verlos enseguida. Después le dio la mano para cerrar lo que habían hablado. Nunca antes le habían apretado la mano de ese modo. El doctor Honorato no apretaba fuerte, apretaba firme. Apretaba como apretaba antes la gente del campo cuando le decían a uno, «Estoy con usted hasta lo último». Era una mano que sin palabras decía «Estoy aquí», hasta donde tenga que llegar. Ermelinda salió del cuarto ese día con una tranquilidad adentro que ya no tenía hacía meses. Volvió al rancho, y el último pedazo del camino lo hizo a pie, porque el autobús no llegaba hasta allá, y quiso ir caminando para organizar en la cabeza lo que llevaba adentro. 4 meses pasaron así. Los 5 hermanos fueron al pueblo grande, a veces solos, a veces de 2 en 2, llevando en la boca todo lo que Petronila, la mujer del hermano mayor, les había ido metiendo en la cabeza en aquella misma sala donde años atrás también había metido las palabras para correr a Ermelinda. Crescencia mandó decir que estaba enferma. No fue ni una sola vez. Lucinda fue una sola vez, con la mirada hacia abajo, igual que aquel día alrededor de la mesa, cuando el hombre que escribía las palabras de la ley le preguntó si firmaba lo que el papel decía, contestó con un sí tan bajo que el hombre tuvo que pedirle la respuesta otra vez. Ermelinda no fue al pueblo grande, solamente las 2 veces en que tenía que ir. El doctor Honorato habló por ella en todo lo demás, con la misma calma silenciosa con la que le había apretado la mano la primera vez. La respuesta de la ley llegó un jueves por la mañana. El doctor Honorato mandó decir con el mismo hombre que traía las cartas en su caballo viejo. Lo que los hermanos habían pedido se había caído. El papel del rancho estaba bien. El rancho era de Ermelinda, sin que nadie pudiera decir nada más, hasta el último pedazo de tierra. Ermelinda leyó la carta en el corredor. La dobló. La guardó dentro del cuaderno de Severina, en la página donde ella había escrito sobre el árbol del patio. Y siguió con el día, igual que había seguido con todos los otros desde el día en que se bajó del autobús. Fue al campo a ver la cosecha, que ya casi venía. Les echó agua a las gallinas. Recibió a Inesita cuando llegó, más temprano que otros días, a hacer más dulce. No le contó a nadie que el papel de los hermanos había caído. Esperó hasta la semana siguiente, cuando Encarnación apareció una mañana con sus cosas al hombro. Ermelinda le sirvió un café en el corredor. Y le dijo, así nada más, sin hacer mucho de eso, que el papel de los hermanos no había seguido. Encarnación asintió despacio. No le pareció algo raro.
Le dijo solamente que la ley, cuando funciona bien, funciona en silencio, y que a veces ese silencio es lo único bueno que la ley sabe dar. Después agarró sus cosas otra vez y fue al pedazo de tierra a seguir trabajando, igual que cualquier otra mañana, porque ya las dos lo habían aprendido. La vida en el rancho no se detenía por ningún papel ni por ningún hermano que se acordara tarde de la sangre. Así pasaron los meses, mi gente, con esa prisa rara que el tiempo agarra cuando uno por fin está viviendo de verdad. Lo que la cocina daba creció. Ahora eran 3 dulces que se hacían siempre y 2 más que solo se hacían cuando llegaba el tiempo justo del año. Don Evaristo se los llevaba al pueblo, donde la gente ya los esperaba, y mujeres de otros lugares empezaron a mandar al hijo o al marido a pedirlos con tiempo cuando pasaban por el camino. Inesita venía ahora 4 días a la semana, y además estaba aprendiendo a leer los números tan rápido que Ermelinda no lo podía creer. Encarnación seguía viniendo cada semana, ya no tanto para trabajar como para estar ahí, porque entre las dos ya había llegado ese punto en que una persona aparece nada más porque es ahí donde quiere estar, y el árbol del centro del patio seguía dando, sin que nadie tuviera que pedirle nada. Igual que Severina lo había escrito en aquel cuaderno, creciendo a su modo, un domingo, con el cielo abierto casi un año después de que el papel de los hermanos había caído, Ermelinda se sentó debajo del árbol del patio con un café entre las manos, y se quedó mirando el rancho. La casa ya no era la misma de antes. El techo ya no estaba roto, las paredes estaban arregladas. La ventana de la cocina ya tenía vidrio, comprado en el pueblo la primera vez que el dinero le alcanzó para algo así. En el corredor estaban las 2 sillas de paja, ya viejas pero arregladas, y otra más, ya nueva, que el padre de Inesita le había regalado. El patio limpio, el campo bien cuidado, los árboles atendidos a su tiempo, como decía el cuaderno, con el suelo limpio alrededor y cubierto de paja seca que guardaba el agua de un día para el otro. Del gallinero venía el ruido bajo de siempre. Las 5 gallinas seguían ahí, las 3 de antes ya más viejas pero con el mismo modo, y las 2 que Encarnación había traído moviéndose con ellas como si siempre hubieran sido del mismo gallinero, todas por el patio como quien tiene trabajo que hacer y no pierde tiempo con lo que no importa. No había nada grande en la escena, mi gente. Era un rancho pequeño, en un lugar que la gente no conocía, en otros tiempos del campo, pero era de ella. Cada pedazo había sido ganado con trabajo, con la cabeza dura y con la ayuda de gente sencilla que había aparecido cuando hizo falta, que es el modo en que casi todas las cosas buenas aparecen en la vida, sin que nadie las llame, sin pedir nada a cambio, llegando en el momento justo, con sus cosas al hombro, o con la palabra justa, o solo con estar ahí, que ya basta. Ermelinda pensó en Petronila, que había puesto las palabras con tanto cuidado en aquella sala del hermano mayor. Pensó en los 5 hermanos sentados callados alrededor de la mesa, sin decir ni una sola palabra para hablar por ella. En Crescencia, mirando por la ventana, en Lucinda, con los ojos clavados en el plato. En Aurelio, bajando los escalones del corredor sin volver la cara aquel día. No había furia en lo que pensaba mi gente y eso era algo que ella había descubierto despacio durante los meses. La furia que había cargado el día en que se fue de aquella casa se había ido cambiando por otra cosa, mientras el rancho le respondía. Era una cosa más callada y más firme, que no necesitaba que nadie le diera la razón, porque se daba la razón sola, con cada dulce que el pueblo se llevaba, con cada árbol del campo cuidado por sus propias manos, con cada día en que lo que había hecho el día anterior le servía hoy. Pensó en Severina, como ya había hecho muchas veces desde el día en que había encontrado aquella carta entre las páginas del cuaderno. Pensó en lo que había sido aquella mujer, viviendo sola, durante muchos años, en aquel mismo lugar. Había levantado el campo, había aprendido a vivir sola, había escrito ese cuaderno con todo lo que veía, día por día. Algo que nadie le había pedido, y que después había llegado hasta Ermelinda como la cosa que ella no esperaba, y al mismo tiempo la cosa que más le hacía falta. Había habido una conversación, mi gente, entre 2 mujeres que nunca se habían visto cuando las 2 vivían. Y aún así habían hablado entre ellas, por las páginas del cuaderno, por las recetas, por lo que Severina había escrito en él, y por aquella carta doblada entre las hojas. Y aquella conversación había cambiado el rumbo de una vida. De una vida que ya casi se perdía, por los que la corrieron sin saber lo que tenían. Tomó el café despacio, sin prisa, mirando cada cosa. Había llegado ahí con una maleta, con un papel del rancho que nadie quería, y con el corazón partido en el pecho. Se había quedado.
Y la tierra le había respondido como responde la tierra buena cuando alguien cree en ella de verdad y la trabaja con el respeto que merece. No había sido rápido, no había sido cosa de un día, no había sido sin tener que luchar, pero había sido real, y eso real era el único modo en que Ermelinda había aprendido a creer en las cosas, mi gente, porque lo que se construye despacio, con las propias manos, no se va tan rápido como llegó. El sol estaba bajando, y la luz se ponía como si fuera de oro en lo más alto de los árboles del campo, allá al fondo. Aquel color que tiene la luz cuando el día se está acabando en el campo, ese color que parece demasiado pintado para ser verdad, pero es. Ermelinda se quedó ahí un tiempo más, con el vaso de café todavía caliente entre las manos, escuchando ese silencio del rancho que no era un silencio vacío. Era un silencio lleno, lleno de todo lo que ella había construido dentro de él. Era suficiente. Era más que suficiente. Era, por fin, hogar. A lo lejos, por el camino, apareció Encarnación caminando, con una canasta en la mano. Venía como había venido muchas otras veces, ese mismo domingo, a esa misma hora. Detrás del corredor se escuchó la voz de Inesita, que estaba acomodando los dulces en un lugar nuevo de la pared, que Ermelinda había puesto ahí ni muy alto ni muy bajo. Cantaba bajo una de esas canciones que se aprenden en la cocina con la madre, y que se cantan sin pensar en lo que dicen las palabras. Ermelinda cerró un instante los ojos y dejó que aquella escena entera le entrara en el pecho. La amiga, en el camino. La muchacha, cantando adentro. Las gallinas, moviéndose por el patio. El árbol, arriba, donde el sol no llegaba. La carta de Severina, guardada en el cuaderno, y el cuaderno, en la mesa de la cocina. Cuando abrió los ojos, Encarnación ya estaba en el portón, levantando la otra mano para saludar, como aquel primer día, con la misma calma de quien sabe a dónde va y a dónde llega. Hay gente que mira lo que le queda y solamente alcanza a ver lo que le falta. Mi gente. Hay otra gente que mira ese mismo lugar y ve un principio. Ermelinda no tenía casi nada cuando llegó a aquel rancho. Tenía una maleta, un papel del rancho que nadie quería, y la cabeza dura de no irse de allí, y fue suficiente para cambiarlo todo. Cuénteme en los comentarios cuál fue el momento de esta historia que más le apretó el pecho. Fue el silencio de los 5 hermanos alrededor de la mesa, con Crescencia mirando por la ventana y Lucinda con los ojos clavados en el plato. Fue la carta de Severina, doblada entre las páginas del cuaderno, donde ella contaba lo que la familia le había hecho a ella misma 30 años antes. Fue el día en que Aurelio bajó del corredor sin volver la cara, con el sombrero en la mano. O fue ese instante en que Ermelinda puso la mano sobre el árbol del patio, y 2 mujeres de tiempos diferentes, las 2 corridas por su propia familia, se dijeron lo que tenían que decirse sin necesitar palabras. Quiero saber cuál se le quedó adentro. Si usted conoce a alguna mujer que tuvo que recoger su maleta y salir de una casa donde la sangre no la supo sostener, mándele esta historia hoy mismo. A veces la historia justa llega en la hora justa, mi gente, y su gesto de mandársela puede ser justamente la mano que ella estaba esperando esta semana sin saberlo. Y si todavía no se ha suscrito a Cuentos de Otros Tiempos, suscríbase ahora. No por costumbre, sino porque historias como la de Ermelinda son las que en este lugar les voy a seguir contando. Y si ustedes están ahí, del otro lado del camino, escuchando, yo voy a seguir buscando, por los lugares del campo, a las mujeres que levantaron lo que era de ellas, con las cosas que les dejó una mujer mayor de su sangre, una a la que casi no conocieron. Ermelinda vio venir a Encarnación cruzando el patio. Le sonrió desde donde el sol no llegaba, debajo del árbol, y le hizo un gesto con la mano para que se sentara a su lado, en una piedra grande al pie del árbol. Encarnación dejó la canasta en el suelo, se sentó, y Ermelinda le sirvió café en el otro vaso blanco viejo que ya tenía al lado, porque ya sabía la hora a la que la amiga llegaba los domingos, sin que las 2 hubieran tenido que hablarlo. Las 2 mujeres se quedaron en silencio, tomando el café, mirando cómo el sol bajaba allá atrás, donde se acababa el campo. Y así termina esta historia, mi gente. Una historia que no es de cosas grandes, no es de cosas que pasan de un día para otro, no es de gente a la que la vida le había regalado nada. Es de una mujer de 48 años que se bajó del autobús con una maleta en la mano, que encontró 3 gallinas en un patio todo cubierto de hierba alta, y que tuvo la cabeza dura y callada de no irse de allí. Es de una mujer mayor que 30 años antes había puesto un árbol en aquel mismo patio, el primer año que pasó sola en aquel rancho. Y es de una mujer más joven, de la misma sangre, que llegó a sentarse debajo de ese árbol cuando la vida la llevó hasta ahí.
Es de una vecina que apareció un día cualquiera con sus cosas al hombro, porque reconoció a otra mujer que sabía estar sola. Y es de una muchacha de 16 años que entró a una cocina ajena a aprender el punto del dulce, y se llevó adentro mucho más de lo que había venido a buscar. Ermelinda y Severina, ¿qué importa el nombre, mi gente? Porque esta historia pasa cada vez que a una mujer le llega algo que el resto de la familia no quiso, y tiene la calma de descubrir, despacio, que aquello que le había llegado no era el rancho. Era la mano que otra mujer le había dejado estirada desde el otro lado del tiempo. Y recuerde siempre, mi gente, que a veces uno cree que se está bajando del autobús solo con una maleta y un papel del rancho que nadie quería. Pero la tierra sabe que lo que uno está cargando de verdad, sin saberlo todavía, es un hogar entero, todavía guardado en la tierra, esperando salir de ahí. Hasta la siguiente historia. Quédese con Dios. Y que Él cuide su casa, así como cuidó la de Ermelinda, y la de aquel árbol viejo en el centro del patio.